¿Qué pasa cuando una simple maldición, susurrada en voz baja, llega a oídos del hombre más peligroso de Nueva York? Ella pensó que estaba murmurando para sí misma, oculta en la seguridad de una sala abarrotada. Pero cuando él finalmente sonrió, supo que acababa de firmar su propia sentencia de muerte. La sala de exhibición privada de Christie's en el Rockefeller Center olía abrumadoramente a dos cosas: a pintura al óleo antigua y a una riqueza desorbitada. Isabella se ajustó sus guantes blancos de algodón para archivo. Sus agudos ojos escaneaban la superficie del supuesto paisaje veneciano del siglo XVI que descansaba en el caballete. A sus 28 años, era una de las autenticadoras de arte más jóvenes y despiadadas de la ciudad. Su reputación se basaba en destruir las ilusiones de los multimillonarios. Sin embargo, esa noche, la galería organizaba una preventa privada para un grupo selecto de compradores de élite. La sala era un mar de esmóquinas a medida, diamantes de Cartier relucientes y negociaciones susurradas y agresivas. A su lado estaba su director, Richard Henderson, que miraba nerviosamente su Rolex Datejust. Isabella, termina ya. Los compradores privados se están impacientando. El señor Conti está aquí. Isabella no levantó la vista de su lupa. El señor Conti puede esperar, Richard. El craquelado en el cuadrante superior derecho de este lienzo es completamente sintético. Fue horneado en un horno, probablemente hace menos de 6 meses. La pieza es una falsificación. Richard palideció. La sangre se le fue del rostro tan rápido que se tambaleó. Baja la voz. Siseó, mirando nervioso por encima del hombro. ¿Tienes idea de quién es Lorenzo Conti? Isabella finalmente bajó la lupa. Todo el mundo en Nueva York sabía quién era Lorenzo Conti, incluso si las columnas de alta sociedad fingían lo contrario. Oficialmente era el director ejecutivo de Conti Holdings, un vasto imperio inmobiliario y logístico con sede en Manhattan. Extraoficialmente, según los archivos fuertemente censurados de la oficina del FBI en Foley Square, él era el recién coronado jefe del mayor sindicato del crimen organizado de la costa este. Había heredado el trono hacía 3 años, y desde entonces, sus rivales tenían la desafortunada costumbre de desaparecer en el East River. «No me importa si es el Papa», dijo Isabella secamente, perdiendo la paciencia. «No voy a poner mi firma en una procedencia fabricada. Es falso». Antes de que Richard pudiera discutir, el murmullo ambiental de la sala se apagó de repente. La temperatura pareció bajar. La multitud se abrió como el mar rojo, dando paso a un hombre que dominaba el espacio simplemente por existir en él. Lorenzo Conti era un estudio de elegancia aterradora. Llevaba un traje Brioni gris carbón que se ajustaba perfectamente a sus anchos hombros, sin corbata, con los 2 primeros botones de su impecable camisa blanca desabrochados. Era alto, de rasgos afilados, piel olivácea y ojos tan oscuros que parecían obsidiana pulida. Había una gracia depredadora en sus movimientos, silenciosos y medidos, rodeado por 3 hombres de complexión robusta que vigilaban la sala con una vigilancia de ojos muertos. Se detuvo justo delante del caballete, su mirada pasando de la pintura a Isabella. «Me dijeron que esta pieza era la joya de la corona de la velada». La voz de Lorenzo era un barítono bajo y resonante que envió un escalofrío involuntario por la espalda de Isabella. Era suave, pero con un toque áspero, la voz de un hombre que rara vez tenía que repetirse. «Ciertamente tiene el precio de una joya de la corona, señor Conti», balbuceó Richard, dando un paso adelante con una sonrisa aduladora. Un ejemplo impresionante de la maestría veneciana. Isabella apretó los dientes. Podía oler la colonia de Lorenzo, una mezcla distintiva y embriagadora de Oud Wood de Tom Ford y algo singularmente metálico, como el ozono antes de una tormenta. Lorenzo no miró a Richard. Sus ojos oscuros permanecieron fijos por completo en Isabella. La autenticadora no parece convencida, observó con suavidad. «Está frunciendo el ceño, señorita Rossi». «Isabella Rossi», dijo Isabella, levantando la barbilla, negándose a que le temblara la voz. «Y no es que no esté convencida, señor Conti. Estoy segura de que la pieza es una reproducción moderna». Un silencio pesado y sofocante cayó sobre su círculo inmediato. Los guardias detrás de Lorenzo cambiaron sutilmente su peso. Richard parecía a punto de desmayarse. Lorenzo inclinó la cabeza.
su expresión indescifrable. Se acercó más, invadiendo su espacio personal. Estaba tan cerca que ella pudo ver la tenue cicatriz plateada que recorría su mandíbula. Una reproducción, reflexionó. Y sin embargo, me siento atraído por ella. Me la quedo. 5 millones, como está listada. Richard jadeó en voz baja. Señor, vendido, señor Conte, ahora mismo. Isabella sintió una oleada de ira caliente y cegadora. No era solo la pura arrogancia de quemar 5 millones de dólares en un trozo de basura. Era el desdén casual hacia su experiencia. Se estaba burlando de ella, comprando la falsificación solo para demostrar que la verdad no importaba frente al dinero y el poder ilimitados. Mientras Lorenzo se daba la vuelta, metiendo la mano en su chaqueta para sacar una chequera de cuero personalizada, Isabella puso los ojos en blanco. El agotamiento de un turno de 14 horas y lo absurdo del momento rompieron su filtro. En voz baja, apenas un susurro, murmuró en su lengua materna. «Cretino arrogante, che il diavolo ti porti. Idiota arrogante, que el diablo te lleve». Se volvió hacia su maletín de herramientas, asumiendo que sus palabras habían sido absorbidas por el ruido ambiental de la galería. Estaba equivocada. Una mano grande y llena de cicatrices salió disparada, rodeando su muñeca con la fuerza inflexible de un tornillo de acero. Isabella jadeó, dejando caer la lupa. La sala pareció congelarse. Lorenzo había vuelto a su espacio, moviéndose más rápido de lo que un hombre de su tamaño tenía derecho a hacerlo. Su agarre no era doloroso, pero era absolutamente firme. La acercó un poco más, obligándola a inclinar la cabeza para encontrar su mirada. La fría indiferencia en sus ojos de obsidiana había desaparecido, reemplazada por una diversión oscura y aterradora. La comisura de su boca se curvó en una sonrisa lenta y maliciosa. «Repite eso», ordenó Lorenzo en voz baja, su voz cayendo a un murmullo sedoso y peligroso. «Esta vez, mírame». El corazón de Isabella martilleaba un ritmo frenético contra sus costillas. Miró a los ojos de Lorenzo Conti, el miedo paralizante luchando con su terco orgullo. «Yo no dije nada». Mintió, su voz apenas un aliento. La sonrisa de Lorenzo se ensanchó, un destello de dientes blancos que prometía violencia. Se inclinó, sus labios bien cuidados rozando peligrosamente el lóbulo de su oreja. «Lo sentite perfectamente, gatina», susurró en un italiano impecable y sin acento. «Lo escuché perfectamente, gatita. Ahora, vas a recoger tus pequeñas herramientas y vas a salir por la salida privada conmigo. Si gritas, este de aquí, Richard, perderá la lengua. ¿Nos entendemos?» Soltó su muñeca, ajustándose suavemente los puños. El pesado oro de un Patek Philippe Nautilus brilló bajo la iluminación de la galería. Isabella miró a Richard. El director de la galería miraba al suelo, absolutamente aterrorizado, suplicándole en silencio que no montara una escena. No tenía elección. Con manos temblorosas, guardó sus herramientas de archivo en su maletín rígido de aluminio Rimowa. 5 minutos después, estaba sentada en la parte trasera cavernosa y con olor a cuero de un Rolls-Royce Phantom negro, saliendo a toda velocidad de Manhattan. Lorenzo se sentó frente a ella, sirviéndose tranquilamente un vaso de un líquido ámbar del decantador incorporado del coche. La mampara de cristal que los separaba del conductor, un enorme muro de músculos presentado solo como Bruno, estaba firmemente subida. «¿A dónde me lleva?», exigió Isabella, tratando de proyectar una confianza que no sentía. «Si desaparezco, la gente se dará cuenta. Nadie desaparece a menos que yo quiera, señorita Rossi», respondió Lorenzo con suavidad, tomando un sorbo lento de su bebida. «Y actualmente, usted me es mucho más útil viva y hablando». «¿Útil para qué?». «Le dije que la pintura era falsa. La compró de todos modos». «Exacto», dijo Lorenzo, su mirada volviéndose seria, la diversión peligrosa desvaneciéndose en un negocio frío y duro. «La compré porque es falsa». El Rolls Royce se deslizó sobre el puente de Manhattan. El brillante horizonte de la ciudad se reflejaba en las oscuras ventanas tintadas. Descendieron a Brooklyn, serpenteando por el laberinto industrial del astillero naval de Brooklyn. El coche se detuvo frente a un almacén enorme y anodino,
protegido por pesadas puertas de acero enrollables. Bruno le abrió la puerta. Lorenzo salió y le hizo un gesto para que lo siguiera. Entraron en una instalación brillantemente iluminada y con clima controlado. No era una sala de ejecución de la mafia. Era una bóveda de arte privada de última generación, que recordaba a los puertos francos de alta seguridad de Ginebra. Sobre una mesa de acero en el centro de la sala estaba la pintura que acababa de comprar en Christie's. Lorenzo arrojó una gruesa carpeta de manila sobre la mesa junto al lienzo. «Léelo», ordenó. Isabela se acercó con cautela y abrió el archivo. Dentro había fotos de vigilancia, registros bancarios del Credit Suisse y un historial delictivo. Pero fue la foto grapada en la primera página lo que le cortó la respiración. «Arthur», susurró, con las manos temblorosas. Arthur Pendleton, su ex prometido, un brillante, aunque caótico, historiador de arte que le había roto el corazón hacía 2 años cuando se desvaneció en el aire, dejándola con una montaña de deudas y una reputación destrozada. «Arthur Pendleton», confirmó Lorenzo, acercándose por detrás de ella. Su presencia era un peso cálido y pesado en su espalda. Un falsificador muy hábil. Pero falsificar malos paisajes venecianos no es su principal pecado. Hace 3 meses, Arthur desvió $6 millones de una de mis empresas tapadera, Apex Global Logistics, en Newark. Usó mi dinero para comprar la pintura real del siglo XVI, escondió mi dinero en el extranjero e intentó venderme este trozo de basura para cubrir sus huellas. Isabela se giró para mirarlo, sintiendo náuseas. «¿Por qué me cuenta esto? No he visto a Arthur en 2 años. Lo desprecio». «Porque, señorita Rossi», dijo Lorenzo, apoyándose en la mesa de acero, sus ojos oscuros fijos en los de ella. Arthur dejó un rastro de migas de pan. «Es arrogante, pero no es estúpido. Sabía que al final descubriría que la pintura era falsa. Escondió algo dentro de esta falsificación. Un libro de contabilidad, un mapa, un número de cuenta, algo que apunta a dónde ha escondido mis $6 millones. Y como usted es la única autenticadora en Nueva York que reconoció su pincelada en menos de 5 minutos, Lorenzo extendió la mano, su pulgar trazando suavemente la línea de su mandíbula. El contacto fue aterradoramente suave, un marcado contraste con el peligro que irradiaba. «Usted va a desmontar esta pintura, centímetro a centímetro», murmuró Lorenzo. «Va a encontrar lo que su ex amante me ocultó, y lo hará mientras permanece bajo mi protección personal. Porque a partir de esta noche, Arthur sabe que la pintura me fue vendida. Se dará cuenta de que fue usted quien la autenticó, lo que significa que vendrá a silenciarla». Isabela miró al jefe de la mafia. La realidad de su pesadilla se derrumbaba sobre ella. No solo había insultado a un hombre peligroso, había entrado accidentalmente en el fuego cruzado de una guerra clandestina de varios millones de dólares. Y Lorenzo Conti tenía razón. Estaba atrapada. Isabela Rossi pasó las siguientes 48 horas como prisionera en una jaula dorada, impresionantemente hermosa y aterradoramente segura. La residencia privada de Lorenzo Conti era una fortaleza en expansión de varios niveles, que ocupaba los 3 pisos superiores de un discreto rascacielos de cristal sin nombre en Tribeca. Era una maravilla arquitectónica de hormigón pulido, nogal oscuro y ventanas de suelo a techo de grado balístico reforzado que ofrecían una vista panorámica y amplia del río Hudson. Se sentía completamente desconectada del caótico latido de la ciudad de Nueva York abajo. Su laboratorio improvisado se estableció en su amplia biblioteca, una sala dominada por imponentes estanterías de primeras ediciones de clásicos literarios, un enorme sofá de cuero de B&B Italia, y el tenue y siempre presente aroma a whisky caro y aceite de armas. El paisaje veneciano falsificado descansaba sobre una mesa de conservación de acero inoxidable, colocada bajo deslumbrantes lámparas de inspección halógenas de alta intensidad. Vestida con un suéter de cachemira gris de gran tamaño que Lorenzo le había proporcionado y que olía ligeramente a su colonia de Tom Ford, Isabela trabajaba con la meticulosa precisión obsesiva que la había convertido en una estrella en la casa de subastas. Usaba hisopos de algodón de grado médico sumergidos en una mezcla altamente volátil de xileno y acetona,
eliminando lentamente la capa de barniz sintético horneado, capa por capa, de forma agonizantemente pequeña. Lorenzo rara vez salía de la habitación. Se sentaba en un sillón de cuero de respaldo alto en las sombras, con un Cullen de 25 años intacto sobre la mesa, auxiliar a su lado. Dirigía su imperio ilícito a través de un BlackBerry fuertemente encriptado y un portátil seguro, emitiendo órdenes rápidas y en voz baja en italiano a subordinados invisibles. Sin embargo, Isabella podía sentir sus oscuros ojos de obsidiana siguiendo cada uno de sus movimientos. Su mirada era un peso físico sobre su piel, haciendo que su respiración se entrecortara y sus manos temblaran de formas que no tenían nada que ver con el agotamiento. «Se está dañando las manos, Caterina». La voz profunda y grave de Lorenzo rompió el pesado silencio de la sala. Era la 1 de la madrugada de la segunda noche. Isabella se detuvo, sus dedos enguantados flotando sobre el lienzo. Levantó la vista, apartándose un mechón de pelo oscuro de los ojos con el dorso de la muñeca. «La conservación de arte no es una ciencia delicada, señor Conte. Es química y destrucción. Tengo que destruir la mentira para encontrar la verdad que hay debajo». Lorenzo se levantó, su figura alta e imponente, moviéndose con esa misma gracia depredadora y silenciosa que había presenciado en la galería. Llevaba una sencilla camiseta Henley negra que se ajustaba a los músculos de su pecho y hombros, combinada con pantalones oscuros a medida. Cruzó la habitación, deteniéndose justo detrás de ella. El calor ambiental que irradiaba su cuerpo era embriagador. «Lorenzo», murmuró, su aliento rozando la piel sensible de su nuca. «Si va a desmantelar un fraude de $6 millones en mi casa, me llamará Lorenzo». «Lorenzo», repitió ella, el nombre sabiendo a peligro en su lengua. Tragó saliva, obligándose a concentrarse en la pintura. Arthur era un maestro de las capas. No se limitaba a pintar sobre un lienzo viejo. Construía el engaño desde la base de yeso. Pero también era profundamente paranoico. Si escondió números de ruta de cuentas o coordenadas, habría usado una mezcla de cadmio reactiva a la luz ultravioleta. Sería invisible a simple vista, oculta dentro de la pintura base estructural. «Muéstrame», ordenó en voz baja, acercándose para pararse a su lado, su brazo rozando ligeramente el de ella. Isabella apagó las deslumbrantes lámparas de inspección halógenas. La biblioteca se sumió en una espesa oscuridad de terciopelo, iluminada solo por las lejanas y parpadeantes luces de la ciudad de Nueva Jersey, al otro lado del río. Cogió una lámpara uva de alta intensidad Spectraline de mano. Con un clic agudo, un duro rayo de luz azul violácea cortó la oscuridad, iluminando el lienzo parcialmente decapado. Al principio, no había nada más que el brillo verdoso y enfermizo del barniz sintético restante. Pero mientras Isabella arrastraba lentamente la luz ultravioleta por el cuadrante inferior izquierdo, el área que representaba un sombreado canal veneciano, una brillante cadena microscópica de números, cobró vida. Lorenzo se inclinó, sus ojos oscuros entrecerrándose bruscamente. Dígitos de enrutamientos suizos. UBS Wealth Management. Lo pintó al revés, susurró Isabella, su corazón martilleando contra sus costillas, mientras miraba los números brillantes. Arthur siempre fue un fanfarrón pretencioso. Reflejó los números para que tuvieras que leerlos a través de un reflejo. La arrogancia es siempre la carga más pesada de un hombre muerto, señaló Lorenzo con frialdad. Sacó su teléfono encriptado del bolsillo, marcando instantáneamente un número. «Dominic, tengo la secuencia de enrutamiento. Inicia el barrido. Vacía las cuentas. Hasta el último céntimo». Colgó el teléfono y miró a Isabella. La dura luz violeta proyectaba sombras afiladas y severas sobre su rostro aristocrático, haciéndolo parecer menos un hombre de negocios moderno y más un despiadado señor de la guerra del Renacimiento. «Lo encontró», dijo Lorenzo, su voz bajando una octava, deslizándose hacia un registro peligrosamente suave. Extendió la mano, sus dedos desnudos agarrando suavemente su barbilla, inclinando su rostro para encontrar su mirada. «Posee un talento raro y magnífico, Isabella. Ve a través de las hermosas mentiras». A Isabella se le cortó la respiración. Debería apartarse. Este hombre era un asesino,
un extorsionador, un fantasma que gobernaba los rincones más oscuros de la ciudad. Pero mientras su pulgar rozaba su labio inferior, enviando una onda de electricidad directamente a su centro, se dio cuenta de que estaba aterradoramente cautivada por él. Él era poder absoluto, sin filtros y en bruto. «¿Qué pasa ahora?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «Ya tiene su dinero de vuelta. ¿Me deja ir?». Antes de que Lorenzo pudiera responder, las pesadas puertas de roble reforzado de la biblioteca se abrieron de golpe. Bruno estaba en el umbral, su enorme cuerpo tenso. Un rifle de asalto Sig Sauer MCX con silenciador, agarrado con fuerza en sus manos. La sangre goteaba por el costado de su cabeza rapada. «Jefe», ladró Bruno, su voz tensa por la adrenalina. «El perímetro ha sido violado. Han pasado los escáneres biométricos del ascensor privado. Profesionales fuertemente armados. No son locales». La expresión de Lorenzo se transformó instantáneamente de una seducción peligrosa a una furia letal y helada. La tensión romántica se evaporó, reemplazada por el sofocante olor metálico de la violencia inminente. «Arthur», siseó Lorenzo. Una sonrisa aterradora y sin humor tocó las comisuras de su boca. Se dio cuenta de que la casa de subastas me vendió su falsificación. Contrató un equipo de asalto para borrar la evidencia. Para borrarla a usted. Lorenzo soltó su barbilla y buscó debajo de la mesa de conservación de acero inoxidable. Con un fuerte clic mecánico, un panel biométrico oculto se deslizó. Reveló un subfusil Heckler y Koch MP5K personalizado. Amartilló el cerrojo, el agudo chasquido metálico resonando violentamente en la silenciosa habitación. «Quédate detrás de mí, gatina», ordenó Lorenzo, sus ojos completamente muertos, desprovistos de toda humanidad. «Haz exactamente lo que te digo, y vivirás para ver el amanecer». El ático de Tribeca se convirtió en un infierno absoluto. El primer estallido ensordecedor de cristales no vino de la biblioteca, sino del gran vestíbulo. Disparos con silenciador resonaron por los pasillos. Un repugnante y rítmico sonido que destrozó los invaluables bocetos de Picasso que adornaban el pasillo de Lorenzo. Lorenzo agarró a Isabela por la cintura. Su agarre fue doloroso en su intensidad y la arrojó físicamente detrás del enorme y macizo escritorio de roble al fondo de la biblioteca. «Mantén la cabeza baja y cúbrete los oídos», rugió por encima del caos repentino. 3 hombres vestidos con equipo táctico negro irrumpieron en la biblioteca, con las armas en alto. Se movían con precisión militar, desplegándose para cubrir las salidas, pero habían subestimado enormemente al monstruo que habían venido a matar. Lorenzo no se cubrió. Se movió con una aterradora velocidad líquida, poniéndose directamente en la línea de fuego. Su arma ladró, una ráfaga rápida y ensordecedora que derribó a los 2 primeros mercenarios antes de que pudieran siquiera ajustar la puntería. La sangre salpicó los lomos de las primeras ediciones de clásicos, manchando los libros encuadernados en cuero con un brillante carmesí arterial. El tercer mercenario logró disparar una ráfaga alocada. Las balas destrozaron las lámparas de inspección halógenas, haciendo llover chispas y cristales dentados sobre la pintura falsificada. Lorenzo se abalanzó hacia adelante, descartando su subfusil vacío. Sacó un elegante cuchillo de combate negro de su cinturón y acortó la distancia en un solo latido. Con una eficiencia brutal y calculada, clavó la hoja hacia arriba, neutralizando la última amenaza. La habitación cayó en un silencio horrible y resonante, roto solo por el sonido de la lluvia azotando las ventanas de suelo a techo y la respiración pesada y entrecortada de los muertos. Isabella estaba acurrucada debajo del escritorio, con las manos apretadas sobre los oídos. Las lágrimas corrían por su rostro. Temblaba tan violentamente que sentía que sus huesos podrían romperse. Cerró los ojos con fuerza, aterrorizada de mirar la carnicería que sabía que pintaba la habitación. Pasos pesados y lentos se acercaron al escritorio. Isabella, la voz de Lorenzo era notablemente tranquila. No era la voz de un hombre que acababa de quitar 3 vidas en el lapso de 10 segundos. Era firme, tranquilizadora. Abrió los ojos y salió lentamente de debajo del escritorio. Lorenzo estaba de pie ante ella,
Su camiseta Henley negra estaba salpicada de sangre, y un corte reciente le rozaba el pómulo, sangrando libremente. Pero sus ojos estaban completamente enfocados en ella, escaneándola rápidamente en busca de heridas. Se arrodilló frente a ella. Sus manos grandes y manchadas de sangre enmarcaron suavemente su rostro. ¿Estás herida? ¿Te tocaron? No, sollozó, completamente abrumada por el shock. No, estoy bien. Lorenzo, ¿qué está pasando? Antes de que pudiera consolarla, un aplauso lento y burlón resonó desde la entrada. TP, en medio de los escombros del vestíbulo, flanqueado por dos hombres más fuertemente armados, estaba Arthur Pendleton. Se veía exactamente como Isabella lo recordaba, guapo de una manera débil y demasiado cuidada, vistiendo un traje de tweed, a medida que parecía ridículo en el contexto de una zona de guerra. Sostenía una Beretta 92 FS plateada, apuntándola con inseguridad al pecho de Lorenzo. «Bravo, Conti», se burló Arthur, pasando con cuidado sobre el cuerpo de su mercenario caído. «Sabía que eras un salvaje, pero no esperaba que acabaras con mi vanguardia tan fácilmente. Aunque supongo que los animales luchan más fuerte cuando están acorralados». La mirada de Arthur se desvió, posándose en Isabella. Una sonrisa cruel y triunfante torció sus labios. «Hola, Izzy. Veo que te has mantenido ocupada. Sabía que eras la única lo suficientemente inteligente como para descubrir mi pequeño truco ultravioleta. Solo lamento que tuvieras que verte envuelta en esto. Si te hubieras mantenido al margen, podrías haber vuelto a tu triste y aburrida vida en Christie's». Isabella miró al hombre con el que una vez casi se casa. El amor que una vez sintió por él había muerto hacía mucho tiempo, reemplazado por la amargura. Pero verlo ahora, de pie sobre un literal baño de sangre que él había orquestado por pura codicia, la llenó de una rabia blanca, candente y consumidora. «Robaste $6 millones, Arthur», dijo Isabella, su voz temblorosa, pero ganando fuerza. «Falsificaste una obra maestra, arruinaste mi carrera, y ahora has traído asesinos a esta casa. Eres un cobarde». «Soy un superviviente, Izzy», escupió Arthur, sus ojos brillando con desesperación maníaca. Apuntó el arma directamente a la cabeza de Lorenzo. «Ahora, Conti, mis hombres tienen a tus pesos pesados afuera. Vas a transferir los fondos de vuelta a mis cuentas en las Caimán, o te reventaré los sesos por todo este hermoso suelo de madera. Y luego, me ocuparé de mi ex prometida». Lorenzo no se inmutó, arrodillado en el suelo frente a Isabella, mirando el cañón de un arma cargada. El jefe de la mafia de hecho se rió. Fue un sonido oscuro y retumbante que heló la sangre. «Realmente eres un hombre estúpido, Arthur», dijo Lorenzo en voz baja. Se levantó lentamente, colocando su cuerpo por completo entre el arma de Arthur e Isabella. «Entras en mi casa, amenazas mi vida. Pero tu mayor y último error fue amenazar lo que es mío». «¿Lo que es mío?». Las palabras resonaron en la mente de Isabella, una afirmación feroz e innegable de propiedad que envió un escalofrío aterrador por su columna vertebral. «¡Cállate!», gritó Arthur, su mano temblando violentamente. «Transfiere el dinero, Bruno», dijo Lorenzo de manera conversacional, sin romper el contacto visual con Arthur. Desde las sombras del pasillo detrás de Arthur, una figura masiva se materializó como un fantasma. Bruno no había sido neutralizado afuera. Había estado esperando. Antes de que los mercenarios de Arthur pudieran reaccionar, Bruno disparó 2 rondas con silenciador, derribando a los guardias de Arthur al instante. Arthur se giró, presa del pánico, disparando un tiro alocado que destrozó un jarrón cercano. Lorenzo se movió más rápido de lo que Arthur podía comprender. Acortó la distancia en 2 zancadas masivas, su mano disparándose para agarrar la muñeca de Arthur. Con un crujido repugnante, Lorenzo le rompió el brazo a Arthur hacia atrás. La Beretta cayó al suelo, con un ruido metálico inútil. Arthur cayó de rodillas, gritando de agonía, acunando su brazo roto contra su pecho. El tiroteo había terminado por completo. El poder absoluto de la familia Conti se había reafirmado, ahogando en sangre la patética rebelión de Arthur. Lorenzo se erguía sobre el falsificador roto y sollozante. Sacó una elegante Walter PPK, plateada de una tobillera oculta, y amartilló la corredera. La apuntó directamente al centro de la frente de Arthur. «Espera», dijo Isabella.
Su voz era sorprendentemente clara, cortando los patéticos gemidos de Arthur. Salió de detrás del escritorio, sorteando con cuidado los cristales rotos y la sangre, hasta que se paró junto a Lorenzo. Miró a Arthur, sin sentir absolutamente nada. Ni piedad, ni afecto residual. Solo asco por un hombre que había intentado destruir su vida 2 veces. Lorenzo hizo una pausa, mirándola. Ordenó a hombres que te mataran, Isabela. No sale de esta habitación respirando, pero te ahorraré la vista si lo deseas. Date la vuelta. No, susurró Isabela. Levantó la vista hacia los ojos oscuros e insondables de Lorenzo. El miedo había desaparecido por completo, consumido por la adrenalina y la innegable atracción magnética del hombre que estaba a su lado. Había pasado toda su vida tratando de autenticar el pasado, tratando de encontrar la verdad en pintura y lienzos viejos. Pero de pie aquí, en las violentas y sangrientas secuelas de su propio rescate, se dio cuenta de que la única verdad que importaba era la certeza absoluta que sentía al mirar a Lorenzo Conti. Extendió la mano, su mano pequeña y temblorosa, envolviendo suavemente la mano grande y llena de cicatrices de Lorenzo, que sostenía el arma. «No quiero darme la vuelta», dijo Isabela en voz baja, apoyándose en la calidez de su pecho. «Quiero verte acabar con él». Una sonrisa lenta y profundamente maliciosa se extendió por el rostro de Lorenzo. La oscuridad en sus ojos brilló con una adoración posesiva absoluta. Había encontrado a su reina. La mano de Lorenzo se apretó sobre la de ella, su brazo envolviendo firmemente su cintura, atrayéndola contra su costado. Miró a Arthur Pendleton, que ahora lloraba, suplicando una piedad que no existía en esa habitación. «Como desees, gatina», susurró Lorenzo contra su cabello. El disparo resonó por todo el ático. Un punto y final ensordecedor para su antigua vida. Isabela no se inmutó. Enterró su rostro en el hueco del cuello de Lorenzo, inhalando el aroma de Tom Ford, pólvora y la aterradora y embriagadora promesa de un mundo nuevo y manchado de sangre. ¿Qué harías si el hombre más peligroso de la ciudad te ofreciera el mundo, pero exigiera tu alma a cambio? Isabela Rossi dejó de verificar arte falsificado y comenzó a autenticar una verdad mucho más oscura sobre sí misma. Si te ha encantado este intenso romance de mafia de alto riesgo, revienta ese botón de me gusta, comparte esta historia con otros adictos al romance oscuro, y suscríbete a nuestro canal para más relatos emocionantes y trepidantes donde el amor y el peligro chocan. Dínoslo en los comentarios.